Nombres en Escala, nosotros tenemos una vertiente que se llama Emprende. Y hacemos eventos durante el año donde podemos nosotros traer personas que van a alimentarnos, nos van a ayudar a construir lo que estamos emprendiendo o lo que estamos dirigiendo. Es bien importante para todos nosotros que tú como empresario, tú como persona inversionista, tú como alguien que está dirigiendo un equipo de alto rendimiento, tú como alguien que está construyendo algo nuevo, algo que está saliendo, que sepas, tengas todas las herramientas a la mano y sepas y conozcas y puedas también aprender de otros que ya lo hicieron. Entonces por eso esto lo hacemos en Emprende. Y esta mañana yo te quiero presentar a una persona que él viene de Detroit, Michigan. Sus abuelos son los primeros migrantes en Detroit, Michigan. Hace 100 años estuvieron ellos, migraron hacia allá y fue algo que le causó mucho valor. Al rato vamos a escuchar un poco de su historia sobre esto. Sus abuelos son los que se esforzaron en iniciar este rumbo de ser migrantes a otro país. Pero él, además de haber nacido en Detroit, Michigan, él también fue a la Universidad de Michigan y se graduó de Ciencias de la Computación. O sea, en aquel entonces se graduó para poder entender temas de tecnología. Por lo tanto, estoy hablando de cualquier persona que aprendió algo de la computadora en aquel entonces, sino que es una persona que también es pionero en lo que es inteligencia artificial. Él es fundador de la empresa Vision IT. Él estuvo incursionando esta empresa en Estados Unidos en el tema de los autos. Él lideró como CEO esta empresa, la generó más de 100 millones al año de ingresos, no de ventas, de ingresos. Él es una persona que esta empresa la llevó a tal grado que se pudo vender también la empresa. Es una persona que estuvo también en el board, estuvo como asesor con la presidencia de Estados Unidos. Es una persona que está en el board también de la Universidad de Michigan. Es una persona que sigue emprendiendo y sigue haciendo cosas con inversiones de alto riesgo. Tiene una empresa de alto riesgo también. Está haciendo actualmente, antes, fíjate, es de los pioneros que antes de que la inteligencia artificial la conozcamos nosotros, él creó junto con otras personas las bases para poder que la inteligencia artificial funcionara. Las bases de la inteligencia artificial para lo que hoy conocemos como inteligencia artificial nosotros. Él está creando hoy una nueva empresa, una nueva aventura, un nuevo emprendimiento con un equipo en Los Ángeles, California. Actualmente vive en la Florida y viaja para acá seguido. Estuvo en Los Ángeles, por eso es de que hoy está aquí con nosotros. Y lo más importante de todo esto es que él es una persona que le cree a Dios. Es una persona que Dios está dentro de la licuadora de todo lo que él hace. Él es alguien que mete a Dios dentro de su persona, su familia, y pues por eso está aquí. Y además le encanta jugar golf. Es bueno para jugar golf, ¿eh? Bueno, no tan bueno. Está trabajando en eso todavía. Entonces déjame, por favor, para no quitar más tiempo en la presentación, pero que sí quería que supieras esa parte de él. ¿Quién es el que está ahorita aquí con el micrófono compartiéndonos? Él es David Segura. Dale un fuerte aplauso a David Segura. Praise God, praise God, praise God, praise God. This mic good? This one? Is that? ¿Me escuchan? Okay, perfecto. Okay. Wow, thank you, JC. Thank you for the introduction today, this morning. Let me start by saying, it feels amazing to be in the place God wants you to be. Gracias, Juan Carlos, por la introducción. La verdad quiero decirte que es un placer estar aquí esta mañana y estar aquí contigo. Last night I told Pastor that 25 years ago, God gave me a vision for what I saw and what I witnessed last night. Sabes, la noche de ayer hablé con el pastor José y le dije que Dios me había dado una visión de lo que yo vi y de lo que yo sentía acerca de ese lugar. To be in a room of men who have a desire, to want to know God more and more, to be closer to Him. El estar en un lugar donde yo veía hombres que tenían un deseo de tener una relación con Dios y de estar más cerca de Él. In a room that was overflowing, by the way. En una habitación
como esta, en la que había un exceso de personas. All right, so to begin this morning, Para comenzar esta mañana, the vision that God gave me back in that moment la visión que was Dios me dio en ese momento a call out. So I want all the men to stand right now. Stand with me together. fue un Right llamado. now. Y quiero que te pongas de pie, todos los hombres que estén en este lugar. And one of the things God showed me was how we stand in confirmation of where God wants us. And He wants us here this morning to receive a word. I know there's a lot of business owners that are part of La Roca, which I'm honored to be connected and to call you brothers in Christ. Y una de las cosas que Dios me mostró es la manera en la que nosotros nos paramos y la postura que tenemos ante la vida. Y quiero que tú sepas que estás aquí, es un hombre de Dios y es un hombre que se para en lo que cree. So one of the things I want to share with you today is the power of God's word, but His power as well to help us conquer in business. Y una de las cosas que yo te quiero compartir es el poder de tu creer que Dios está contigo al tú emprender. And the scriptures, the things that I've stood on, the things that I've witnessed, the supernatural opportunities that have come to me, I know will come for you. Y en la escritura hay algo muy especial acerca de esto y yo sé que lo que funcionó para mí, lo que Dios me habló, definitivamente va a funcionar para ti. But one of the key ingredients, core ingredients, is faith. Y uno de los ingredientes principales es la fe. That God has called you to more. Que Dios te ha llamado a más. So I want you to call out and say this word with me. Así que quiero que hagas el siguiente llamamiento y lo digas conmigo. Deep in you. Coming Lord. straight deep from you. Que esto venga de lo más profundo de ti. And that word is blessed. Y esa palabra que quiero que digas es bendecido. Can I hear a blessed? ¿Puedes escucharte decir bendecido? Can I hear bendecido? Bendecido. Bendecido. I'm walking blessed in every step that I take. I walk in the alignment with God, in obedience to God. Que sepas y que escuches que caminas bendecido cada paso que tú das, caminas bendecido, alineado a la voluntad de Dios en tu vida. I'm blessed going in Estoy bendecido entrando a los lugares. and blessed going out. Estoy bendecido saliendo de lugares. Give me one more blessed. Bendecido. Una vez más digo, bendecido. 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 Amen. Amen. All right. Thank you, my brother. Amén. Thank Puedes you, my brother. sentarte. All right. All right. Bendecido. Bendecido. I learned a new word today. I actually have una palabra, one word for you today as well. Yo tengo una palabra para ti también, porque aprendí a decir bendecido hoy. That God gave me and aligned for me Que Dios me dio y me permitió alinearme a, and set me on the path. y me llevó por un camino. But for me to tell you the full story, and before I give you the word, Pero para mí, antes de contarte mi historia, antes de decirte esa palabra que Dios me dio especial, I need to take you back te tengo que llevar por un camino. to where it started, as JC had told the story, in Detroit. Te quiero llevar por el camino que Juan Carlos platicaba, donde comenzó toda mi historia, que fue en Detroit. Detroit is known as a tough town. ¿Sabes? Detroit, donde yo vengo, es conocido como un lugar que es difícil de manejar. I feel a connection with Tijuana. Y siento que hay una conexión con Tijuana, la que tiene Detroit. Manufacturing. Es una ciudad de manufactura. That's why my grandparents went to Detroit, to Michigan, from Michoacán to Michigan. Es una de las razones por las cuales mi familia estaba en Detroit, de Michoacán a Michigan. I don't know if they told my grandfather that it was similar. It was similar estate. Y sabes, no sabía si realmente It was very different. si mis abuelos sabían o no, pero la verdad que sí tenían muchas similitudes. But in that environment, it teaches grit. Pero sabes que en ese ambiente te enseña a tener resiliencia, It teaches determination. te enseña a ser determinante. My father was born in Detroit. Mexicano, but born in Detroit. Mi abuelo nació en Detroit, de familia de ascendencia mexicana, pero de nacimiento en Detroit. And as he worked in the factory, Y a él estar trabajando en lo que era la industria de la manufactura, he said, "Son, dijo, hijo, I want you to work with your mind. quiero que trabajes y uses tu mente. I'm going to put you through the best schools we can possibly afford. Te voy a llevar a las mejores universidades que yo pueda darte. I want to put you in the best environment Te quiero poner en el mejor ambiente to fulfill
everything God has for you. para que cumplas todo lo que Dios ha determinado para tu vida. So my determination was to be one of the first Latinos in the U.S. Así que mi determinación fue ser uno de los primeros latinos en Estados Unidos to go through the program at the University of Michigan de atravesar el programa universitario en la Universidad de Michigan, in computer science, en ciencias computacionales, in technology. en tecnología. Before it was, I guess, hip. Before it was even cool. Antes, en esos tiempos, la verdad es que era lo cool, era la onda. So, I went through that process, which was challenging. When you're the only one in the room, you're the only one who looks like us in the room. Y sabes, no sé si te identificas, pero cuando yo atravesé ese momento fue difícil, ¿sabes? Ser el único latino en una comunidad de gente que no se veía como yo era difícil. But I was determined to show that our ability to learn, to execute, to outwork, outperform those that were around me. Pero estaba determinado en mostrar y enseñarle a la gente que era capaz de hacer todo lo que ellos también hacían. So it was a proud moment when I graduated and I started my career as a systems engineer. Así que fue un momento muy grato para mí cuando me gradué y comencé a trabajar al salir de la universidad como ingeniero en sistemas. And it just happened, I went to Ford Motor Company where my father worked. Y sucedió que al graduarme me fui a trabajar en la industria de Ford Motors, donde trabajaba mi abuelo. Not in the factory, but writing software for the business. Y no tanto en la manufactura, sino al escribir y al escribir esto, lo que era code y todo lo que tenía con programación en la empresa. This story is over 30 years old. Y esta historia tiene más de 30 años. Because in that moment, after achieving all the things that I worked so hard for, something was missing. Porque sabes que a pesar de lo que estaba pasando y el éxito, yo sabía que algo aún faltaba en mi vida. I don't know if you felt moments when something's missing. No sé si tú has sentido esos momentos cuando sientes que algo simplemente falta en tu vida. I felt like I was in a rhythm, but not moving forward anymore. Sentía que tenía esta cadencia, este ritmo, pero no avanzaba en ningún lugar. I thank God for my mother, who always prays for me still every single day. Agradezco a Dios todos los días por mi mamá, que ora por mí, que sigue orando por mí hasta la fecha. And I told her the situation. Y le conté la situación. I'm searching, Mom. I don't feel like this is where I'm supposed to be. Y le dije, mamá, sigo buscando. Tengo este vacío, siento que aquí no es donde tengo que estar. So I began over those few weeks, searching, asking God, going to church, going to service, trying to receive. God, where do you want me to be? Así que comencé esta travesía de decir, comencé a buscar a Dios y decir, Dios, ¿dónde es que tú quieres que yo esté? I even went with my parents back to the old cathedral where they were married. I asked them to go with me to that place because maybe God would hear me there. Y de hecho lo que hice fue pedirle a mis papás que me acompañaran a esa iglesia donde ellos se casaron y tuvieron esa comunión con Dios, porque a lo mejor ahí sí me iba a escuchar Dios en ese lugar especial. But I still did not get clarity. Pero aún así no tenía claridad en mi vida. I reached a breaking point. I don't know, brothers, if you've been in a moment when you just felt like, God, please answer me. Y llegué a un punto de quiebre donde dije, ¿sabes qué? Ya no sé qué más hacer. Y no sé si tú te puedes identificar con eso. I was in my house, Estaba en mi casa, at the kitchen table, en la cocina, and I was crying out. And Yes. I finally reached, and I told you I'm from Detroit. It's not common to cry. y estaba llorando, la verdad. Y llegué a un punto muy bajo. Pero te digo, yo soy de Detroit, así que yo no lloro. La gente no llora en Detroit, ¿sabes? God, please put me where you want me to be. Y le decía a Dios, Dios, por favor, ponme donde tú quieres que yo esté. And in that moment, I heard one word: Y en ese momento escuché una palabra: community. comunidad. I rose up from the chair startled. Me levanté medio asustado y dije, ¿qué pasó? I looked around, and again, this is Detroit. Is someone in my house? Y me levanté medio asustado diciendo como que, ¿hay alguien en mi casa? ¿Alguien está aquí o qué?
I went and looked in all the rooms and said, if someone's there, come out. Y busqué entre las habitaciones diciendo, si alguien está ahí, dijo comunidad o me habló, salga de aquí. But no one was there. Pero realmente nadie estaba ahí. But he was there. Pero Dios estaba ahí. He was there. Él estaba ahí. He heard my cry. Él me escuchó. He heard my prayer. Él escuchó mi oración. And I knew it didn't come from me. Y yo sabía que no venía de mí. I don't know what that means. Porque yo ni idea de lo que estaba pasando. Comunidad. 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 For a whole day, I walked around thinking about the word. Por todo el día entero paseaba por las ciudades y pensando en la palabra comunidad, comunidad. What does this mean? ¿Qué significa? The very next day, Al siguiente día, back when the newspaper would come to your house, en esa era o en esa época donde el periódico llegaba a tu casa, on the very second page, en la segunda página del periódico there was a story in Detroit News había una historia about a group of Latinos. acerca de un grupo de latinos, From Los Angeles, un grupo de latinos de Los Ángeles, Texas, de Texas, de Phoenix, Phoenix, many of the places I think many of the men come from today. de muchos de los lugares donde muchos hombres vienen ahora. It was a group of engineers Era un grupo de ingenieros in Detroit en Detroit, working with kids, trabajando con niños, teaching engineering enseñándoles sobre ingeniería on Saturday morning, en las mañanas de los sábados. much like a morning like this. Una mañana como esta. I got very excited. Y la verdad me emocioné mucho. I said, God, if this is where you want me to be, Y dije, Dios, si ahí es donde tú quieres que yo esté, you want me to show up on Saturday mornings and start working with si tú kids, quieres que esté los sábados en la mañana para trabajar con niños, I'm there. voy a estar ahí. And I started doing it. Y comencé a hacerlo. And God put me on an amazing path from here. Y Dios me llevó en un camino increíble. He taught me at that moment, I shouldn't be focused on myself. Me enseñó que no debería estar enfocado en mí. That the reason why my family went through the generations to put me in position Que la razón por la cual mi familia atravesó lo que atravesó a través de generaciones to use technology, para ponerme en la posición donde estaba de tecnología, to use the knowledge, para utilizar el conocimiento que Él me estaba dando, was to serve others. era para servir a otros. Something amazing happened over the very first year of working with those Y kids. sabes, algo sorprendente sucedió en ese año al estar trabajando yo con los niños. I now started teaching, which was very early in the dot-com internet days, of how to build websites. Ahora comenzaba a trabajar en esa época en lo que era cómo construir las redes, lo que eran websites. And in being in that environment, Y estando en ese ambiente, it allowed me to, as I'm working with the kids, me permitió in the back of the room were the sponsors. al estar con los niños trabajar con los patrocinadores de estos eventos, Corporations con las corporaciones that were supporting that program. que estaban apoyando estos programas. And one of the companies was Ballpark, the hot dog company. Y una de las compañías que patrocinaban esos eventos era una compañía de hot dogs llamados Ballpark. Another one was a business owner who owned a tortilla chip company. Otro era un dueño de una compañía de tortillas. And they all said the same thing. You know a lot about technology. Maybe you can help our business. Y todos me decían lo mismo. ¿Sabes qué? Tú eres un chico que sabe acerca de tecnología. A lo mejor nos puedes ayudar a nosotros a avanzar. By focusing on helping others, God started giving me a platform to showcase the things I can do. Y lo que sucedió es, al yo no enfocarme en mí, sino enfocarme en ayudar a otras personas, Dios comenzó a ayudarme a mí ahora. I started doing consulting Comencé a dar consultoría and helping those businesses, y ayudar a esos negocios. and was praying on it like, God, is this where you want me to be next? Y oraba y decía, Dios, ¿aquí es donde tú quieres que yo esté ahora? And He gave me a vision, Y me dio una visión. and this is why the company was called Vision IT. Y esa es la razón por la cual esta compañía que yo fundé se llama Visión IT. This can be my ministry, Este puede ser mi ministerio. my way of reaching others, Eso puede ser mi manera de alcanzar a otra gente para Cristo. my way of serving others. Mi manera de servir a otra gente. So I stand on the scripture in this case was Matthew 6:33. Y el versículo o el pasaje que yo te quiero compartir relacionado a esto es Mateo 6:33. A foundational scripture for all of us as believers and men as believers. Seek ye first the kingdom of God. Que es una escritura fundamental para aquellos que seguimos a Dios, que es busca primero al reino de los cielos. Whenever we're lost, Cuando tú estás perdido, whenever we're
not sure, Cuando tú y yo no estamos seguros, seek ye first busca primero el reino de los cielos. the kingdom of God. Busca primero el reino. Now, Vision IT went through exponential growth. Ahora, mi compañía Vision IT tuvo un crecimiento increíble. By the way, I started it with $100. Por cierto, yo comencé con $100 en mi bolsillo. So when I tell this story, Así que cuando yo cuento esta historia, anyone, todos, a believer, cualquier creyente o no creyente, God can do this for you. Dios puede hacer eso por ti si eres un creyente. I didn't come with, venture capital. Sabes, yo no vine con bienes de abolengo. I didn't have a rich uncle, No tuve un abuelo que me dio todo lo que yo quería. but I knew the power of God's word. Pero yo sabía el poder de Dios sobre mi vida. All right. So from that foundational story, I want to take you through, I believe many here today want to know like how we end up growing the business. We end up deploying close to 10,000 people in the US. We generated close to $2 billion in revenue, serving 75 of the Fortune 500. Sabes, y mi empresa ha crecido de forma exponencial. A lo mejor tú quieres saber cómo es que y cuál es el secreto, ¿no? Hemos tenido más de 10,000 empleados y hemos generado más de 10 billion? 2 billion. 2 billion, 2,000 The millones de next one's gonna be dólares. 10. 2,000 millones de dólares. Amen. Amen. But what I want you to now take you through is some of the principles I stood on and still stand on today with my next venture. Y quiero que sepas que los principios en los que yo me paro y los que voy a seguir parándome en las siguientes etapas de mi vida, And how we built a business, that had exponential growth. y la manera en la que crecí mis negocios y tuvieron un éxito exponencial. Okay, so the first one I want to take you through is the ability serving and sowing into others, but also sowing up, connecting up and down through this journey. Being able to sow and see opportunities for others, but knowing how to get into the rooms where major decisions are made. Y lo primero que yo te quiero compartir es acerca de este tema de cómo tú siembras en la vida de personas, pero no solo por sembrar, sino sembrar con una idea en mente de que quieres ayudar a otros a avanzar en sus vidas. Let's go to 2 Corinthians 9:6. Y vamos a ir a 2 Corintios para hablar acerca del tema. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Y dice así: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. So one of the foundational components to how I grew Vision IT Ahora, uno de los temas de las reuniones que son fundamentales para mi empresa en Vision IT, I recognize God showed me to sow, especially into young people. es que reconocía la importancia de sembrar en la vida de las personas, especialmente los jóvenes. So on my journey of building my business, Así que en mi travesía de crecer mi empresa, I kept that at the forefront, tenía eso como fundamental. creating mentorship programs, Tener por programas de mentoría, creating organizations that helped, especially with one program as well, that helped Latinos in technology. tener programas y organizaciones que ayudaran a los latinos, especialmente en el área de la tecnología. And then people would always ask me, how do you get access to the people you get to? Y la gente siempre me decía: oye, pero ¿cómo es que tienes acceso a esta gente de perfiles especiales? ¿Cómo le haces? How do you get in the room where it happens? ¿Cómo es que de repente te encuentras en habitaciones con gente de alto calibre, gente importante? ¿Cómo te encuentras en esos lugares? I'll give you one example. Y te voy a dar un ejemplo. I built a friendship with a CEO in Atlanta. Construí una vez una amistad con un CEO en Atlanta. And we bonded based on the community work we were doing. Y la verdad, nuestra conexión fue a través de un servicio a la comunidad que estábamos haciendo en esa época. He saw these programs were real.
Él vio que lo que yo hacía y los programas en los cuales invertía mi tiempo eran reales, impacting young people. impactando a los jóvenes. One day he calls me and says, Y una vez me llama y me dice, "You've got to join me in New York City." tú tienes que venir a New York conmigo. Just before the holidays in mid-December, Y esto fue antes de las fechas decembrinas. the Yale Business Summit is done. El programa en Yale, tú tienes que participar de eso, en la universidad. Less than 100 people in the room. Eran menos de 100 personas en esta habitación. 50 are Fortune 500 CEOs. Y eran CEOs de las 500 empresas más importantes del mundo. To get in the room, Y para estar en una habitación de ese tipo, there's a fee, hay un precio que pagar, un costo. but trust me, Pero créeme, it's worth it. ese precio vale toda la pena. And a lot of times I've gone into these rooms Y muchas veces al yo entrar en estas habitaciones, with confidence yo tenía que entrar y entraba con seguridad. because I know I'm not going alone, Porque yo sabía que yo no entraba solo, that I deserve to be in that room too, que yo merecía también estar en ese lugar. with the CEO of Verizon, Con el CEO de Verizon, la empresa telefónica en Estados CEO of Unidos. JP Morgan Chase, El CEO de JP Morgan, un banco importante en el mundo. some of the biggest corporations in the world. Una de las más grandes corporaciones del mundo. And here's a little Mexicano from Detroit, Y aquí está un pequeño mexicano de Detroit, but standing on the Word of God. pero parado sobre la palabra de Dios. Amen, amen, amen. You know, in my journey, people, we go deeper and deeper with God in our journeys. Y sabes, en esta travesía que tengo con Dios, cada vez vamos avanzando y avanzando y ahondándonos más en nuestra relación con Dios. And people were praying for me that I would go even deeper. Y sabes, si la gente oraba por mí, que yo pudiera avanzar más en mi relación con Dios. Now I'm running a business that has a lot more components and complexity. Y sabes, ahora tenía un negocio que era aún más complejo que antes. And people were believing and praying that I would meet a man of God in business. Y la gente oraba que yo tuviera conexiones exitosas con otras personas. And I ended up getting a meeting with a gentleman named Dave Stewart. Y en una ocasión conecté con una persona llamada Dave Stewart. If you've never heard the name, Y si nunca has escuchado ese nombre, he is the CEO of Worldwide Technology. él es el CEO de una compañía llamada Worldwide Technology. And at the time, his company was already doing $1 billion a year in revenue. Y en ese momento esta empresa generaba alrededor de $1 billón, $1.000 millones. And everyone told me this is a key meeting for you. Y la gente me decía, es que tú tienes que estar ahí. I want to tell you this in this example too, because it wasn't a one call and he came. Y tengo que explicarte un poquito, darte un poco de contexto. O sea, no fue una llamada que tuvimos y de repente nos conectamos. I called once, Yo llamé una vez, twice, 2 veces, 3 times. 3 veces. The admin said, "Now can you put it in writing?" Y la persona que contestaba decía, no, ¿sabes qué? Pues a lo mejor puede ser después, ¿no? I followed up again. Y yo seguía, I followed up a 5th time y seguía, y una 5ª vez llamé, and a 6th time. y una 6ª vez llamé. Now it's only a few days away before he comes to Detroit. Y solamente tenía que esperar, y yo sabía que él iba a venir a Detroit. And finally she says, "You're not going away, are you?" Y finalmente la persona a la que llamaba para contactarlo me decía, tú no te paras, ¿verdad? No te cansas. And I said, "No, I'm not." Y le dije, no, no me voy a cansar. And she said, "You got your meeting. Y me dijo, ¿sabes qué? Only 30 minutes. Tienes tu contacto con él, tienes 30 minutos con él. But you get 30 minutes with him." Pero solo tienes eso, 30 minutos y ya. He comes in my office Y él entra a mi oficina and he says, "I feel the Holy Spirit here." y me dice, siento el Espíritu Santo aquí. He didn't know my story. He didn't know the story I took you through of, how God put me in this path. Y sabes, él no conocía mi historia, él no sabe nada de lo que yo te estoy diciendo ahorita. His name, again, is David as well. David. Su nombre también es David, como el mío. I feel the Holy Spirit here. Y me dice, David, siento al Espíritu Santo en tu oficina. He said, "Look, you've got to come with me Y él me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que venir conmigo. back to St. Louis. De regreso a St. Louis. I'm writing a book Estoy escribiendo un libro called Doing Business by the Good Book. llamado Haciendo Negocios. 52 lessons 52 lecciones straight from the Word. de la palabra de Dios directa. I believe this would benefit you. Y yo creo que esto te va a beneficiar a ti. I think you would enjoy what we're working on. Creo que te va a gustar colaborar con nosotros.
And it took me deeper on the path of getting deeper into the Word, Y me llevó por un camino de ahondar más en mi relación con Dios, studying the Word, estudiar la palabra, receiving out of it strategies Res- for of course, across all life. recibir But de He showed ella, me in business recibir de ella the power of importantes, God's Word in business, recibir de ella importantes lecciones, pero sobre todo en el área de los negocios. the power of exponentially growing what God has for you. El poder de poder crecer de forma exponencial lo que Dios te da. That your business is your ministry. Que tu negocio es tu ministerio. Today, by the way, El día de hoy, por cierto, Dave Stewart is the wealthiest African American in the United States. Dave Stewart, la persona de la que yo te hablo, es el afroamericano más rico en todo el mundo, en Estados Unidos. In Estados Unidos, see. So 20 billion now. Ahora no genera un billón, sino 20 billones. It's just an example, and he still has the same heart when I see him. Y solo es un ejemplo, y sabes que es una persona que tiene un gran corazón cuando tú lo ves. I'm here to serve others. Y que está aquí para servir a I'm otros, here to reach other people to come to Christ. está aquí para servir y llevar a otra gente a Cristo. And it's built even in his corporate culture. Y es parte incluso de su empresa, de su visión. They have prayer meetings in the business. Tienen reuniones de oración en sus negocios. They welcome everyone. Dan la bienvenida a todos. So a wonderful mentor very early in my career that, showed me a godly man operating as a CEO. Así que fue un gran mentor en esa época de mi vida que me mostró más de Dios. Let's give a shout out let's give a shout to the Lord right now. That men like this, that you and we can be representative of God in the business community. Así que ¿qué te parece si damos un aplauso a esas personas, casi como mi mentor? Pueden ser personas que dirigen a otros a Dios, así como tú puedes serlo también. All right, I got two more examples and two more stories to share with you Así que tengo dos ejemplos y dos historias más que quiero compartirte of exponential growth. de crecimiento exponencial. The scripture I want to stand on now is Romans 8:31. Y la escritura que yo te quiero compartir es Romanos 8:31. If God be before us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? One of the key time periods and where we broke through Uno de los momentos en mi vida importantes en los que hubo un quiebre y un crecimiento exponencial, we were still about 10 million in revenue, aún generábamos alrededor de 10 millones al año. about 100 people. Teníamos a 100 personas en la empresa. And God showed me a supernatural an opportunity very significant in Detroit. Y Dios me mostró una oportunidad que yo consideraba sobrenatural en la ciudad de Detroit. And this is how God works. Y así es como Dios funciona. Yeah, the opportunity is to support the school system. La oportunidad que yo veía era de apoyar el sistema escolar en la ciudad. Those same kids that I was working with and where this all started. Esos niños a los cuales yo ayudé, donde todo comenzó y originó, That school system ese sistema escolar is putting out the largest technology contract in the United States. tiene y genera los mayores contratos de tecnología en el país, en Estados Unidos, Where they're outsourcing everything. donde están generando y enseñando a niños This que is van en esos sistemas, que van y avanzan hacia carreras de tecnología. this is my opportunity Y esta es mi oportunidad to take ground de tomar territorio en esto for the kingdom, para el reino de los cielos, expand the business. de expandir mi negocio. And my opponent, Y mi oponente es the company that was bidding on it, las compañías que también eran competidores, was over $1 billion publicly traded company. eran compañías mucho más grandes que las mías. The CEO was one of the most powerful leaders in Detroit. El CEO de esta empresa era uno de los hombres más poderosos en la ciudad de Detroit. The team, his company said, it's already ours. Y la compañía, este competidor me decía, ¿sabes qué? Esto ya es mío, la verdad, He told me, don't even try. ni siquiera lo intentes. Maybe you can be a sub. A lo mejor me decía, a lo mejor me puedes ayudar, me puedes apoyar si quieres. Maybe one or two people you can support us. A lo mejor una que otra persona que te deja tú que manejes. But God said no. Pero Dios dijo, no,
And in that moment, as I worked on this opportunity and possibility, Y en ese momento, mientras yo consideraba las posibilidades, everyone told me, or a high percentage of people were telling me, it's not possible. todos me decían, esto no es posible, David. How are you going to beat that? ¿Cómo vas a ganarle a esto? They have so much more resources. Tienen tantos recursos que tú no tienes. They have so much more experience. Tienen más experiencia que no tienes tú. But God gives us insight. Pero Dios nos da un conocimiento que otros no tienen. And I gained insight Y tuvo un conocimiento to where the problem points were. de dónde era el problema, a qué atacar yo. And because the opponent was so big, Y porque este oponente era algo tan grande, they didn't care about the details. no les importaban los detalles. Honestly, I don't think they cared about the work they were doing for such an important place of serving children. Y para ser honestos, no creo que realmente les importaba al cliente, o en este caso, servir a los niños. And me and my team came in with a heart for those children Y yo y mi equipo teníamos un verdadero corazón para servir a los niños, to get the details right. de realmente ir a los detalles. And when we bid on that contract, Y cuando nosotros pusimos nuestra propuesta de negocio, one of the large consulting firms was overseeing it. una de las grandes empresas de consultoría estaba viendo todo esto. They said it was one of the best responses they've ever read. Y nos dijeron, ¿sabes qué, David? Esta es una de las mejores propuestas que he visto. Done with excellence, Hecho con excelencia, done with clarity. hecho con claridad. Because I knew we were operating with God's power and presence behind us, with a purpose of serving those children better. Y porque yo sabía que estábamos operando con un deseo de servir a las personas, hacerlo con excelencia. So I can tell you what happened. Te puedo decir qué fue I lo que think you pasó. already know. Y creo que ya más o menos sabes, estás intuyendo lo que pasó, ¿no? Praise God, we made history Hicimos historia and received that y contract. recibimos ese contrato. Let's celebrate for God. Vamos a celebrar a Dios. I want to close it out with this. Y quiero cerrar con lo siguiente. Before this morning I was praying and asking God for a word of what else He wanted me to share with you today. Esta mañana estaba orando y le estaba pidiendo a Dios, Dios, dame una palabra con la cual quieres que cierre y comparta a los hombres de esta mañana. He gave me clarity on something that I'm working in right now Y me dio claridad en algo que de hecho es algo que yo llevo en mi corazón, that I think will help you. que creo que te va a ayudar. So today, my new venture, I'm in a new season. El día de hoy estoy en una época o temporada diferente de mi vida. My new season is in artificial intelligence. Esta nueva temporada en la que yo estoy es de inteligencia artificial. I actually saw that technology very early, over 10 years ago. Y de hecho yo veía esta tecnología de inteligencia artificial en el horizonte alrededor de hace 10 años atrás, At the University of Michigan. en la Universidad de Michigan. And the scripture that came to me this morning Y la escritura que tengo para ti esta mañana is Proverbs 22:29. es Proverbios 22:29. Do you see someone diligent in their work? ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? They will serve before kings. Servirá a los reyes They will not serve before obscure en men. lugar de trabajar para la gente común. We're hearing so much today in the news about artificial intelligence. Escuchamos tanto en las redes sociales y en las noticias acerca de inteligencia artificial. There's a lot of fear factor going on Hay mucho miedo ante eso, because it's so transformational. porque es algo que es transformacional. But God gave me the word that the diligent hand, Pero Dios me dio la palabra que la mano diligente, how I'm working in this artificial intelligence lab now, y cómo yo estoy trabajando con la inteligencia artificial ahora, I'm using the work, estoy utilizándolo, the capability la capacidad to exponentially do the things I used to do para hacer las cosas que yo hacía antes, on a whole nother level. pero a un nivel aún mayor. God put us, for the men in this room, God put us in this time. Y eso te lo digo a ti que estás aquí en este lugar. Dios nos puso en esta época de esta vida. Not like, 40 years ago, No te puso hace 40 años and not 50 years in the future, y no te puso 50 años en el futuro, but right in this moment. pero te puso ahora. And what God gave me this morning was unto the Lord. Y lo que Dios me dio en esta mañana es lo siguiente.
to not be afraid of these technologies and tools. No le tengas miedo a estos recursos y tecnologías. But as men of God, Pero como hombres de Dios, we wield these tools utilízalas unto the Lord. para servir a Dios. Much like the internet Así como el internet en su época provided exponential access, proveyó un crecimiento exponencial y acceso, visibility, visibilidad, streaming, a la habilidad de poder tú ver cosas a través del internet, videollamadas, the diligent hand, pero la mano diligente, the ability to use artificial intelligence la habilidad de poder utilizar inteligencia artificial to use agents para poder utilizar gente alrededor del mundo, to perform His works that He wants done in this time para poder llevar a cabo la palabra y el trabajo de Dios que Él quiere que hagas, exponentially. para crecer We exponencial. need to embrace it. We need to utilize it, Necesitas abrazarlo y creer en ello, but with the thought pero con el pensamiento unto Him. de Él delante de ti. I'm going to be an expert in my field, De decir, yo voy a ser un experto en mi área, using the time I'm in, utilizar en esta época en la que yo estoy, using the place He planted me. utilizando los recursos y lo que Él me ha dado. By the way, we're in good ground here at La Roca. Y por cierto, estás en un buen lugar si tú estás aquí sembrado en la roca. We are in amazing ground here in La Roca. Aquí en la roca es un excelente lugar. In this room is exponential growth. En este lugar hay crecimiento In exponencial. this room is exponential growth. En este lugar hay crecimiento exponencial. In the name of Jesus, I'm calling you right now. And businesses are in this room, and men that came today and put time to be here. En el nombre de, en el, In the name of Jesus, Father God, I just pray right now, Father God. In the name of Jesus, Father God, all eyes closed, all heads bowed, Father God, I just praise you, praise your mighty name, Father God. I thank you, Lord, for taking me through the journey you took me through, Father God, that I am able to share your word, Father God. I'm able to share your purpose, Father God. I'm able to share examples of how you work with us, Father God. In the name of Jesus, I'm believing for the same for these businesses, for these men of God, Father God, that are heads of households, Father God, that are CEOs, that are leaders in their community, Father God. In the name of Jesus, I'm believing for exponential growth in everything they touch, Father God. Put them in the places that you want them to be, Father God. Give them access, Father God. In the name of Jesus, Father God, wherever they go, Father God, that they have impact, that they are reaching more people, Father God, and bringing more people to Christ. In the name of Jesus, we pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a David? Esa es la gran diferencia cuando trabajas por tus fuerzas y cuando trabajas del lado tuyo con Dios. Es una gran diferencia. Las puertas se abren, las conexiones se abren. Dios pone los medios y Dios es el que te levanta. Y cuando te levanta Dios, no hay ningún hombre que te pueda soltar, que te pueda dejar caer, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. David nos puede enseñar hoy de muchas cosas por todo lo que ha dado como consultoría, lo que ha avanzado, lo que ha crecido. El tiempo es corto, está iniciando el congreso, pero David va a andar por acá. Entonces, si te lo encuentras ahí en el pasillo, pues pregúntale lo que tengas en mente y lo que traigas ahorita. ¿Por qué no? ¿Verdad, David? ¿Te puede preguntar de quién es? Oh, sí, claro. Podemos hacer unas preguntas cuando lo veas aquí. Y se está empezando el congreso ya, tenemos que trasladarnos al auditorio. Gracias por estar en este momento, gracias a Dios. Y bueno, vamos a continuar con Emprende el resto del año. Dios les bendice.